El siglo XXI llegó a su fin con una humanidad dividida entre la desesperación y la esperanza. El avance de la biotecnología había borrado la línea entre el cuerpo y la máquina. Durante décadas, los científicos habían perseguido un sueño prohibido: vencer a la muerte. Lo que comenzó como una búsqueda por curar enfermedades degenerativas, terminó convirtiéndose en una obsesión colectiva por la eternidad. En los laboratorios ocultos bajo las metrópolis del nuevo milenio, un grupo de investigadores logró lo impensable: detener el envejecimiento celular. El primer ser humano inmortal no nació, fue diseñado. No necesitó un útero, sino una fórmula. Su piel nunca envejecería, sus órganos jamás fallarían, su sangre circularía como un río perpetuo. Y con él, el mundo cruzó un umbral que nunca podría desandar. Los medios lo llamaron el renacimiento del hombre. Políticos, religiosos y filósofos se apresuraron a definir lo que eso significaba. Algunos lo celebraron como el mayor triunfo del intelecto humano, la prueba de que la ciencia podía suplantar a Dios. Otros lo vieron como una herejía, un crimen contra la naturaleza. Pero en medio del ruido, una verdad se alzaba silenciosa: la muerte había perdido su poder. En los primeros meses, la humanidad se sumergió en una euforia sin precedentes. Las calles se llenaron de cánticos, las redes sociales de promesas, los noticieros de titulares luminosos. Por fin, el miedo ancestral al final parecía extinguirse. Los ricos fueron los primeros en acceder al procedimiento. Le siguieron los poderosos, los influyentes, los que podían pagar el precio de ser eternos. El resto del mundo observaba con una mezcla de asombro y resentimiento cómo nacía una nueva raza: los inmortales. El cambio fue gradual pero implacable. Las funerarias cerraron, los hospitales colapsaron, los gobiernos se vieron obligados a reescribir las leyes sobre herencia, propiedad y natalidad. Las religiones, que durante milenios habían sostenido su poder en la promesa del más allá, comenzaron a fracturarse. ¿Qué sentido tenía la fe cuando el paraíso podía comprarse? Las palabras de los profetas perdían fuerza ante los avances de los laboratorios. Y sin embargo, en la profundidad del alma humana, algo se removía con inquietud. El cuerpo había conquistado la eternidad, pero la mente no estaba preparada para soportarla. El tiempo, que antes era una medida finita, se volvió un abismo sin fondo. Las horas dejaron de tener valor, los calendarios se convirtieron en piezas de museo, los cumpleaños en rituales vacíos. En las primeras generaciones de inmortales surgió un sentimiento que nadie había previsto: el vacío. Sin el horizonte de la muerte, la vida perdió su urgencia. Los días se extendían como una planicie interminable donde nada parecía importar. El amor comenzó a marchitarse bajo el peso de lo eterno, las promesas para siempre dejaron de tener significado. Las guerras, sin la perspectiva de pérdida definitiva, se volvieron juegos crueles entre seres incapaces de morir. Los artistas dejaron de crear, los filósofos de preguntar, los líderes de actuar. El mundo se detuvo, no por falta de tiempo, sino por exceso de él. Algunos pocos sabios intentaron advertir que la inmortalidad no era una bendición, sino una prueba. Afirmaban que la muerte no era el fin, sino la maestra silenciosa que daba valor a cada instante. Pero sus voces se ahogaron en el ruido de una civilización embriagada de poder. La humanidad había desafiado a su propio destino y sin saberlo, había abierto la puerta a su crisis más profunda. La muerte había desaparecido del mundo físico, pero comenzaba a nacer en el alma. En los rostros sin arrugas, en los ojos que ya no reflejaban pasión, se veía el precio de haber roto el equilibrio. Y así, con el triunfo de la ciencia y la derrota de lo humano, comenzó una nueva era. Una era donde los hombres no morían, pero tampoco vivían del todo. En los templos vacíos, en los laboratorios brillantes, en las ciudades que ya no dormían, la pregunta se hacía cada vez más insoportable: ¿qué sentido tiene vivir para siempre, cuando ya nada puede perderse? Cuando la humanidad selló el pacto con la inmortalidad, lo hizo a través de su carne. El cuerpo, aquel vehículo frágil que durante milenios había sido símbolo de enfermedad, deterioro y muerte, fue rediseñado desde su núcleo. La revolución no vino con espadas ni con rezos, sino con agujas microscópicas y códigos genéticos alterados. Las células dejaron de envejecer, los tejidos, de desgastarse, las heridas, de dejar cicatrices. Los científicos lograron que la biología se convirtiera en un mecanismo de perfección infinita. El envejecimiento, esa sombra inevitable que acompañaba cada respiración humana, fue derrotado. El cuerpo se convirtió en una arquitectura de eternidad. Cada latido, una réplica exacta del primero. Cada respiración, un ciclo perfecto que nunca se rompería.
Los primeros inmortales describieron la experiencia como un renacer. La piel recuperaba el brillo de la juventud, los músculos la firmeza de la infancia, los huesos la elasticidad del comienzo. Las dolencias crónicas desaparecieron, las arrugas fueron borradas como errores en un lienzo sagrado. Las enfermedades ya no eran una amenaza, los hospitales se vaciaron, los médicos se transformaron en técnicos del mantenimiento eterno. La muerte, que durante siglos había sido la gran niveladora, desapareció de la ecuación humana. Pero lo que nadie previó fue que, al borrar los límites del cuerpo, también se borraría el significado del esfuerzo. El dolor físico había sido un recordatorio de los límites, y los límites daban sentido a la existencia. Sin ellos, la humanidad comenzó a flotar en un estado de indiferencia física y emocional. El cuerpo eterno no necesitaba dormir, pero tampoco podía descansar. Los sentidos se agudizaron, pero la sensación del placer perdió intensidad con los siglos. Comer, respirar, tocar, besar, todo seguía existiendo, pero nada dejaba huella. El placer se volvió una simulación repetida hasta el cansancio. El cuerpo, aunque perfecto, comenzó a sentirse vacío, como un instrumento sin melodía. Algunos intentaron desafiar esa nueva condición a través del dolor extremo, buscando en la autodestrucción una prueba de que aún eran humanos. Pero ni siquiera eso era posible. La carne se regeneraba al instante, negando incluso la posibilidad de sufrir. Era un cuerpo sin tragedia, y por lo tanto, sin alma. Las diferencias entre los inmortales y los humanos que aún no habían recibido el don se hicieron abismales. Los eternos caminaban entre los mortales como dioses antiguos, fuertes, jóvenes, incorruptibles. Los demás envejecían ante ellos, recordándoles lo que habían dejado atrás. Con el tiempo, las sociedades se dividieron. Los inmortales se aislaron en ciudades resplandecientes, donde el tiempo no tenía nombre. Los mortales, en cambio, quedaron confinados a la historia, condenados a morir con sus cuerpos imperfectos. El mundo se partió en dos realidades, una donde la carne era inquebrantable y otra donde seguía siendo una prisión. Sin embargo, dentro de los muros de las ciudades eternas comenzó a gestarse una nueva forma de desesperación. Las personas dejaron de reconocerse en el espejo. El rostro, idéntico año tras año, se volvió una máscara. No existía la vejez, y con ella desapareció la evolución visual del alma. No había arrugas que contaran historias, ni cicatrices que recordaran batallas, ni canas que simbolizaran sabiduría. La humanidad había borrado las marcas del tiempo, y con ellas, la identidad. Todos los rostros eran hermosos, pero también eran idénticos. La perfección física se transformó en un espejo insoportable donde nadie podía distinguirse del otro. La relación con el cuerpo cambió para siempre. Ya no era una herramienta para vivir, sino un monumento a la inmovilidad. Los artistas dejaron de pintar retratos, los poetas de escribir sobre la belleza efímera. ¿Cómo cantar a lo eterno, si lo eterno no cambia? La juventud perpetua se convirtió en un símbolo de prisión. La humanidad descubrió que la carne, aun cuando no muere, puede enfermar de aburrimiento. Algunos inmortales comenzaron a modificar sus cuerpos de forma extrema, buscando nuevas sensaciones, nuevos límites que los hicieran sentir vivos. Pero el cuerpo respondía con indiferencia. Era perfecto, y lo perfecto ya no necesitaba mejorar. Con el paso de los siglos, la perfección física se volvió un lenguaje muerto. La ciencia había logrado crear cuerpos sin fin, pero no pudo dotarlos de propósito. El cuerpo eterno no temía a la enfermedad, pero sí al olvido. No temía a la muerte, pero sí a la inutilidad. Los inmortales aprendieron entonces una verdad amarga, que el cuerpo no estaba hecho para vivir eternamente, sino para recordar que la vida es fugaz. En la piel que ya no cambiaba, en los ojos que no se apagaban, comenzó a crecer un anhelo que ningún avance tecnológico podía calmar, el deseo de volver a sentir el paso del tiempo. El cuerpo se volvió una cárcel luminosa, un contenedor perfecto de una mente que empezaba a fracturarse. Y mientras la humanidad celebraba su invulnerabilidad, el espíritu humano comenzaba a pedir a gritos lo que antes había temido con todas sus fuerzas: la muerte. Cuando la muerte desapareció del horizonte humano, el alma quedó suspendida en un vacío sin dirección. Durante milenios, todas las culturas habían encontrado consuelo en una misma certeza: morir era continuar de otra forma. Las religiones lo llamaron cielo, nirvana, reencarnación o descanso eterno. Pero cuando la biología anuló el final, esas promesas se disolvieron en el aire como un eco sin origen. Nadie sabía con certeza qué ocurría con el alma cuando el cuerpo no moría. ¿Seguiría creciendo? ¿Se detendría?
¿Podría una esencia espiritual soportar siglos sin transformación? En templos vacíos y monasterios olvidados, los últimos buscadores de lo divino comenzaron a preguntarse si la inmortalidad era, en realidad, una forma de condena. El alma, acostumbrada a migrar, a desprenderse, a renovarse a través del ciclo del dolor y la experiencia, quedó atrapada en una cárcel perfecta, un cuerpo eterno que no le permitía avanzar. La evolución espiritual se detuvo. Los inmortales ya no soñaban, ya no lloraban con la misma intensidad, ya no sentían la pérdida que da profundidad al amor. La ausencia de muerte hizo que todo careciera de trascendencia. ¿Cómo valorar la luz si nunca llega la oscuridad? ¿Cómo hablar del alma si nada muere para renacer? En los primeros siglos de la inmortalidad, los filósofos debatieron si la esencia humana estaba comenzando a desvanecerse. Algunos decían que el alma, sin propósito, se apagaba lentamente como una llama sin oxígeno. Otros afirmaban que, al no morir, se expandía sin límites, convirtiendo a los inmortales en nuevas formas de divinidad. Las religiones colapsaron una tras otra. Los templos se convirtieron en museos, los sacerdotes en historiadores. Ya no había sentido en rezar por una vida eterna cuando la vida eterna se podía comprar. El pecado y la redención perdieron significado. Los infiernos y los paraísos se transformaron en metáforas obsoletas de una humanidad que ya no creía necesitar a Dios. Pero en las noches silenciosas de las ciudades sin muerte, muchos inmortales comenzaron a sentir una ausencia inexplicable, una melancolía profunda que ni la ciencia ni la razón podían explicar. Era el alma reclamando su movimiento, suplicando por el ciclo que había sido interrumpido. En los sueños, algunos escuchaban voces antiguas, ecos de vidas pasadas que pedían regresar al flujo del destino. Era como si la existencia misma estuviera reclamando el equilibrio perdido. A medida que pasaban los siglos, la espiritualidad no desapareció, mutó. Surgieron nuevas sectas, no basadas en dioses, sino en el culto al vacío. Adoraban el silencio, el olvido y la disolución como formas de salvación. Algunos creían que la única manera de liberar el alma era renunciando voluntariamente al don de la inmortalidad. Estos grupos, conocidos como los caminantes del fin, buscaban formas de morir, aunque la biología se resistiera. Se arrojaban a los abismos, se exponían al fuego, al hielo, a la nada, intentando forzar un retorno al misterio. Ninguno lo lograba, pero cada intento resonaba en el corazón de otros miles que comenzaban a sentir el mismo cansancio espiritual. La inmortalidad había transformado la fe en nostalgia, el anhelo de volver a creer en algo que trascendiera la carne. El alma, privada del renacimiento, comenzó a llenarse de sombras. Los inmortales experimentaban un tipo de tristeza nueva, una que no tenía nombre ni causa. No era depresión ni desesperanza, era una quietud insoportable, como si el universo entero se hubiera detenido en su interior. Sin muerte, ya no había redención. Sin sufrimiento, no había aprendizaje. La humanidad había eliminado la oscuridad y, sin saberlo, había borrado también la luz. Los antiguos textos sagrados parecían advertirlo: la eternidad no es un don, sino una prueba que solo los dioses pueden soportar. Pero los humanos no eran dioses. Eran criaturas hechas de deseo, de imperfección, de límites, y al negar su naturaleza mortal, habían quebrado la ley más antigua del cosmos: todo lo que nace debe transformarse. Los sabios de la nueva era comenzaron a registrar un fenómeno que nadie había anticipado: el desgaste del espíritu. Aunque el cuerpo se mantenía intacto, el alma se debilitaba. La empatía desaparecía, la compasión se volvía un concepto arcaico, el amor se convertía en un reflejo biológico sin profundidad. Las relaciones eran largas, pero vacías, los vínculos, duraderos, pero sin raíces. En un mundo donde nadie moría, las despedidas se extinguieron, y con ellas, el aprendizaje que solo la pérdida puede enseñar. Las almas, incapaces de completar su ciclo, comenzaron a fragmentarse. Algunos inmortales escuchaban voces dentro de sí, memorias de vidas que ya no podían liberar. Otros caían en una apatía tan profunda que permanecían siglos enteros sin moverse, sin hablar, sin sentir. En ese silencio prolongado surgió una nueva comprensión: el alma, aunque invisible, también necesita morir. Solo en la disolución encuentra su sentido. Y así, poco a poco, incluso los más racionales comenzaron a dudar. ¿Había sido la inmortalidad una conquista o una trampa? ¿Acaso la muerte era la verdadera forma de evolución? En los templos reconstruidos, algunos empezaron a rezar nuevamente, no por la vida eterna, sino por el regreso del fin. Suplicaban que la rueda del tiempo volviera a girar, que la existencia recuperara su curso natural.
La inmortalidad había sido la victoria suprema del cuerpo, pero la derrota definitiva del alma. Y en medio de ese vacío espiritual, la humanidad se enfrentó a una paradoja que marcó el resto de su historia. Para volver a ser divinos, necesitaban aprender a morir otra vez. El cuerpo había dejado de envejecer, el alma había quedado atrapada en un ciclo detenido, y ahora, el último bastión de lo humano, la mente, comenzaba a fracturarse. Al principio, la memoria infinita fue considerada un don. Los inmortales podían recordar con precisión cada detalle de su existencia, el sonido exacto del viento en una noche de verano, el sabor de la primera fruta que probaron, el rostro de cada persona que amaron. Ningún recuerdo se desvanecía, nada se perdía en la niebla del tiempo. Pero lo que parecía una bendición pronto se convirtió en una carga insoportable. La mente, privada del olvido, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada instante vivido quedaba grabado con la misma intensidad que el primero, y con el paso de los siglos, el pasado comenzó a sofocar al presente. Los inmortales aprendieron que la mente humana no fue diseñada para contener la eternidad. Cada memoria, cada emoción, cada error quedaba suspendido dentro de ellos, superpuesto como un eco interminable. Los recuerdos de 1000 años comenzaban a mezclarse, creando una neblina confusa donde la realidad y el recuerdo se fundían. Algunos comenzaron a olvidar quiénes eran no por falta de memoria, sino por exceso de ella. La identidad se diluía entre las capas de tiempo acumuladas. La locura se convirtió en una epidemia silenciosa. No era una enfermedad del cuerpo, sino del pensamiento. Las voces del pasado no callaban nunca. Las mentes más antiguas se volvieron espejos rotos, reflejando 1000 versiones de sí mismas. Y en ese ruido perpetuo, la conciencia se fragmentaba. Los filósofos de la nueva era llamaron a este fenómeno la saturación del alma racional. Era el precio de haber conquistado la muerte, perder la cordura bajo el peso de la memoria infinita. Las mentes inmortales comenzaron a crear mecanismos para soportarlo. Algunos borraban partes de su pasado mediante tecnología neuronal, editando recuerdos como si fueran archivos. Pero incluso el olvido artificial se volvió un veneno. Sin memoria del dolor, sin rastro del error, la humanidad comenzó a repetir los mismos actos, las mismas guerras, las mismas decepciones. La historia se volvió un ciclo sin aprendizaje. Otros optaron por hibernar mentalmente, desconectarse del pensamiento durante décadas, buscando refugio en la inconsciencia. Pero al despertar, el mundo seguía siendo el mismo, y el peso del tiempo regresaba con más fuerza. Los inmortales más antiguos se volvieron figuras enigmáticas, errantes silenciosos que caminaban entre ruinas de civilizaciones que ellos mismos habían visto nacer y morir. Llevaban en su mente tantas vidas, tantos rostros, tantos siglos, que ya no sabían si seguían siendo humanos o simples portadores de memoria. Algunos hablaban con las sombras, otros respondían a voces que provenían de siglos atrás. El pasado se volvió tan real como el presente, y muchos comenzaron a vivir atrapados en él. Veían a los muertos caminar entre los vivos, escuchaban conversaciones que habían ocurrido hace 1000 años, y en su desesperación, confundían lo que fue con lo que es. El tiempo había dejado de avanzar dentro de ellos. La mente se convirtió en un universo cerrado, sin principio ni fin. Con el paso de los milenios, el conocimiento acumulado por los inmortales alcanzó niveles inconcebibles. La sabiduría humana se volvió absoluta, pero vacía. Saberlo todo no trajo paz, sino angustia. La curiosidad, motor de la mente humana, se extinguió al no quedar nada por descubrir. Los misterios fueron resueltos, los enigmas desmantelados, los secretos de la materia y del espíritu descifrados. Pero en lugar de satisfacción, eso trajo un profundo silencio. Sin misterio, la mente perdió su fuego. Las bibliotecas de las ciudades eternas estaban llenas de libros que nadie leía, escritos por autores que ya no recordaban haberlos creado. La mente, antes chispa del progreso, se volvió un archivo de datos muertos. Era el conocimiento sin emoción, la sabiduría sin propósito. Los más jóvenes, recién convertidos a la inmortalidad, comenzaron a temer la vejez mental más que cualquier otra cosa. Sabían que sus pensamientos, algún día, los devorarían. Intentaban vivir con ligereza, evitar la reflexión, aferrarse a la superficialidad como forma de defensa. Pero la mente no puede ser engañada para siempre. El silencio se infiltraba en sus noches, y el recuerdo del recuerdo los alcanzaba tarde o temprano. En los rincones de las ciudades sin muerte, comenzaron a aparecer refugios mentales, espacios donde los inmortales podían descargar sus memorias, borrar siglos enteros de su existencia. Era un suicidio parcial, una forma de descanso para una mente que ya no podía descansar.
Pero incluso esa práctica dividió a la humanidad. Los que borraban se sentían libres, los que conservaban todo se consideraban los guardianes del pasado. Así surgieron dos tipos de inmortales, los portadores y los livianos. Los primeros llevaban en sí la historia entera de la humanidad, cargando la memoria colectiva del mundo. Los segundos se vaciaban de ella para poder seguir sintiendo. Entre ambos se desató una nueva forma de guerra, no por territorio, sino por significado. Los portadores decían, olvidar es morir. Los livianos respondían, recordar para siempre es no vivir. Y en ese conflicto invisible, la humanidad descubrió que la mente también tenía un límite. Porque incluso la eternidad se vuelve insoportable cuando uno recuerda demasiado. Los sabios más antiguos, al borde de la locura, pronunciaron la frase que marcaría el destino de las eras venideras. La inmortalidad no mata el cuerpo, mata la mente lentamente, con la carga de lo que ya no puede olvidar. En la perfección física, la humanidad había vencido al tiempo. En la expansión espiritual, había perdido el alma. Y ahora, en la inmensidad mental, comenzaba a perder la razón. El cuerpo era eterno, el alma estaba atrapada, y la mente, exhausta. La inmortalidad había mostrado su precio final. La eternidad no era vida sin muerte, sino vida sin olvido. Y en ese laberinto de recuerdos infinitos, los inmortales empezaban a comprender que no existe mayor castigo que no poder descansar nunca del pasado. El mundo que alguna vez conoció el ciclo natural del nacimiento y la muerte fue reemplazado por una civilización detenida en el tiempo. La humanidad, al eliminar la muerte, también eliminó el progreso. Las ciudades de los inmortales eran vastas estructuras de cristal y metal, donde el tiempo no dejaba huellas. No existía el deterioro ni la ruina, solo un orden perpetuo que parecía una fotografía congelada del futuro. Las calles estaban limpias, los edificios intactos, las máquinas funcionaban sin fallas. Y sin embargo, en medio de esa perfección, se respiraba un silencio extraño, el silencio de un mundo que ya no tenía propósito. La sociedad eterna había perdido su sentido de urgencia. Sin miedo a morir, nadie tenía prisa por vivir. Los sistemas políticos colapsaron lentamente, no por revolución, sino por indiferencia. Las democracias se disolvieron cuando el voto dejó de tener relevancia. Los gobiernos autoritarios se volvieron innecesarios, porque ya no había generaciones que reemplazar. El poder se estancó. Quienes lo obtuvieron durante los primeros siglos de la inmortalidad jamás lo soltaron. Los líderes perpetuos se convirtieron en estatuas vivas, inmóviles en su autoridad. Las instituciones, incapaces de renovarse, se petrificaron con ellos. La justicia, la economía, la educación, todo permanecía igual. Los jóvenes dejaron de existir, y con ellos, la chispa del cambio. La historia se detuvo, no en un cataclismo, sino en una calma insoportable. Las clases sociales se redefinieron bajo nuevas reglas. En los albores de la inmortalidad, solo los ricos pudieron acceder al procedimiento que detenía el envejecimiento. Se autodenominaron los primeros, los custodios del nuevo orden. Con el tiempo, formaron linajes de eternos que dominaron los recursos, las ciudades y la memoria. Los mortales, aquellos que no habían recibido el don, quedaron relegados a los márgenes del mundo, convertidos en sirvientes de quienes no podían morir. Para ellos, el paso del tiempo seguía siendo real. Envejecían, enfermaban y morían bajo la mirada indiferente de los inmortales. Las ciudades se dividieron en dos mundos: el superior, luminoso, donde habitaban los eternos, y el inferior, decadente, donde la muerte aún recordaba su presencia. Así, la humanidad construyó su propio cielo y su propio infierno. En los primeros siglos, los inmortales intentaron mantener un sentido de orden. Crearon nuevos códigos morales, nuevas leyes, nuevas normas sociales. Pero con el paso de los milenios, las leyes perdieron valor. La falta de consecuencias convirtió a la eternidad en un terreno sin ética. Si la vida no termina, tampoco los actos tienen un cierre. La culpa desapareció, el arrepentimiento se volvió un concepto arcaico. La moral, que había sido guiada por la conciencia de la muerte, se desintegró. Los crímenes dejaron de importar, porque no había castigo suficiente para una existencia infinita. Las prisiones se llenaron de inmortales que nunca morirían y, por tanto, nunca pagarían su deuda. Algunos sistemas intentaron borrar memorias como forma de castigo, pero eso solo los liberaba del peso de sus actos. En la inmortalidad, el mal se volvió trivial. El amor, motor invisible de la civilización, fue otro de los sacrificios. En un mundo donde el tiempo no pasaba, el amor perdió su urgencia y su fragilidad.
Las parejas eternas se desvanecieron con el tedio de los siglos. Lo que antes era promesa y entrega, se convirtió en rutina. El compromiso, al no tener fin, dejó de tener valor. Los inmortales comenzaron a relacionarse sin emociones, sin necesidad de vínculo. La fidelidad se consideró un vestigio del pasado mortal. Los hijos, símbolo de esperanza, dejaron de nacer por completo. La natalidad fue prohibida para evitar la sobrepoblación. Las cunas desaparecieron, los parques se vaciaron, los sonidos de la infancia se convirtieron en recuerdos distantes. La humanidad, en su deseo de vivir para siempre, había matado su propio futuro. La cultura también se transformó. Los artistas dejaron de crear, los poetas dejaron de escribir. En un mundo sin cambio, no había inspiración. El arte había sido el reflejo del tiempo, del deterioro, del amor perdido y del anhelo de trascendencia. Pero cuando el tiempo se detuvo, el arte se convirtió en repetición. Las obras maestras de los siglos pasados se conservaban intactas, y los museos eran templos del pasado que nadie necesitaba renovar. Los inmortales podían contemplar la belleza, pero ya no podían sentirla. La eternidad había borrado la emoción estética, como si la belleza misma necesitara morir para renacer. Los colores, las melodías, las palabras, todo parecía carecer de alma. Los inmortales, en su perfección, se habían vuelto incapaces de crear algo vivo. A medida que la sociedad se congelaba, algunos comenzaron a buscar nuevas formas de trascendencia. Surgieron movimientos filosóficos y comunidades clandestinas que defendían el derecho a morir. No como un acto de desesperación, sino como una forma de liberación. Estos grupos, conocidos como los restauradores del ciclo, creían que el alma solo podía evolucionar a través de la muerte. Querían restaurar la rueda natural de la existencia. Pero los gobiernos eternos los declararon peligrosos. Morir se volvió un crimen. Las autoridades perseguían a quienes intentaban desactivar sus cuerpos inmortales. Se construyeron instituciones donde los rebeldes eran confinados y reprogramados mentalmente para amar la eternidad. La muerte, que antes era temida, se convirtió en el mayor tabú. Con el paso de los siglos, la sociedad de los eternos se volvió un espejo sin reflejo. Todo permanecía, pero nada vivía. Los días eran idénticos, las estaciones dejaron de tener sentido. Las ciudades eran perfectas, pero estériles. Las calles estaban llenas de cuerpos sin destino, mentes sin sueño y almas sin hogar. La eternidad había transformado la civilización humana en una colección de monumentos vivos, guardianes de un mundo sin cambio. En los templos vacíos, las voces antiguas parecían susurrar desde el pasado: la vida no debía durar para siempre. La muerte era la danza que mantenía al universo en movimiento. Así, la sociedad de los eternos se convirtió en la más triste de las paradojas. Habían conquistado la inmortalidad, pero perdido la humanidad. Vivían en un paraíso que lentamente se transformaba en su propio purgatorio. Y mientras el cuerpo permanecía intacto, la mente se consumía en silencio, esperando el día en que el tiempo volviera a correr. En los albores de la eternidad, el tiempo dejó de ser un aliado y se convirtió en un espectro invisible. Ya no se contaban los días ni los años. Los relojes se detuvieron porque medir lo infinito se volvió absurdo. Las antiguas unidades, segundos, horas, siglos, se disolvieron como granos de arena en un desierto inmóvil. En la sociedad eterna, nadie decía mañana o ayer. El lenguaje mismo perdió la necesidad de futuro y pasado. Solo existía el ahora, una hora interminable, interminablemente vacío. La urgencia que alguna vez empujó a los hombres a construir, amar, luchar o crear se desvaneció. Sin la presión del final, la existencia se volvió una llanura sin horizonte. Los inmortales no vivían, simplemente persistían. El tiempo había sido el motor del propósito humano. El niño se esforzaba por crecer, el adulto por dejar un legado, el anciano por reconciliarse con la muerte. Cada etapa de la vida tenía sentido porque estaba destinada a terminar. Pero cuando el fin fue erradicado, el ciclo se quebró. No había ni infancia ni vejez, ni inicio ni conclusión. Todo era un punto inmóvil en el mapa del ser. Los inmortales, al principio, creyeron haber ganado libertad. Sin límites, podían aprender todas las ciencias, recorrer todos los mundos, dominar cada arte. Pero pronto comprendieron que lo que da valor al aprendizaje es precisamente su escasez. Cuando hay tiempo infinito, no hay importancia en elegir. Cualquier cosa puede hacerse después, y ese después se convierte en una eternidad sin acción. El trabajo, el arte, la curiosidad,
todo comenzó a marchitarse bajo el peso de la abundancia temporal. El conocimiento dejó de ser un logro y se transformó en un hábito mecánico. Nadie estudiaba por necesidad ni por pasión, sino por inercia. Las obras se iniciaban, pero nunca se concluían. Las promesas no tenían significado porque el mañana nunca llegaba. La procrastinación se convirtió en religión. El mundo era una eternidad de aplazamientos. Ya habrá tiempo, decían todos. Y ese tiempo, que parecía infinito, se transformaba en una prisión invisible. Los inmortales descubrieron que lo que antes temían perder, los años, era en realidad lo que los mantenía vivos. Sin el límite, el tiempo perdió su peso, su aroma, su sabor. En los jardines de las ciudades eternas, los relojes fueron convertidos en obras de arte. Algunos los veneraban como símbolos del pasado mortal, otros los destruían como recordatorio de una esclavitud superada. Pero, en silencio, el tiempo seguía fluyendo de otra forma, no en los cuerpos, sino en las almas. Los inmortales comenzaban a sentir una fatiga distinta, una que no provenía del cuerpo, sino del alma misma. Era el cansancio de existir demasiado. Los siglos acumulados se sentían como una presión en el pecho, una densidad insoportable. No había descanso posible para quien no envejece. La eternidad, sin pausas ni ciclos, se volvía una continuidad enfermiza. Los sueños se disolvían, las metas perdían sentido, y hasta el deseo comenzaba a morir lentamente. El amor, en este contexto, se volvió una víctima del tiempo inmóvil. Cuando no existe el fin, la promesa se convierte en cadena. Los amantes eternos empezaron a separarse no por traición, sino por saturación. ¿Cómo mantener encendida una llama que no puede apagarse? El fuego, sin oxígeno, se consume a sí mismo. La pasión, al no estar amenazada por la pérdida, se transformó en monotonía. Los vínculos se multiplicaban y disolvían con facilidad, pues nada tenía consecuencias permanentes. En un mundo donde el tiempo no corre, las emociones no maduran. Todo era presente estático, un amor suspendido sin crecimiento ni decadencia, sin poesía ni tragedia. En los templos del conocimiento, algunos filósofos intentaron redefinir el concepto de tiempo. Argumentaban que el tiempo no desaparece, sino que cambia de forma, que la eternidad no era la ausencia del reloj, sino la pérdida de su significado humano. Intentaron enseñar que el tiempo debía vivirse no como un camino, sino como una experiencia expandida. Pero pocos pudieron comprenderlo. La mente humana, moldeada durante milenios por la noción de principio y fin, no podía adaptarse al infinito sin fragmentarse. En los foros de los inmortales, surgieron debates interminables sobre el sentido de la hora. Algunos creían que la eternidad era una oportunidad para alcanzar la perfección espiritual. Otros afirmaban que era una tortura sutil, diseñada para revelar que el valor de la vida radica en su fragilidad. Los más sabios empezaron a ver el paso de los siglos como una enseñanza cruel. Comprendieron que el tiempo solo tiene sentido cuando puede perderse, que la belleza de un amanecer depende de su fugacidad, y que la nostalgia es una forma de amor hacia lo que ya no volverá. Sin el paso del tiempo, no hay pérdida. Sin pérdida, no hay emoción. Sin emoción, no hay humanidad. La eternidad había despojado al ser humano de su don más precioso, la conciencia del instante. Porque solo quien sabe que morirá puede apreciar la vida. Los inmortales, incapaces de morir, dejaron de sentir la plenitud del presente. Todo era eterno, y por tanto, nada importaba. Con el paso de los milenios, surgieron los llamados cronistas del vacío, seres que dedicaban su existencia a registrar el paso del no tiempo. Escribían diarios que no medían años ni estaciones, sino estados de ánimo. Documentaban la apatía, el tedio, la desesperanza. Sus textos se convirtieron en testimonios del lento desgaste de la eternidad. En ellos, describían cómo la humanidad se había vuelto una especie sin ritmo, sin urgencia, sin alma. Algunos de esos escritos sobrevivieron a todas las eras, grabados en cristales indestructibles, con frases que se repetirían como advertencias. Cuando el tiempo pierde valor, la vida deja de tener peso. Así, el tiempo, que alguna vez fue el enemigo de la vida, se reveló como su mayor aliado. Los inmortales, al eliminarlo, descubrieron que habían eliminado también el sentido de existir. Ya no había ciclos, ni estaciones, ni amaneceres que se esperaran con anhelo. El tiempo seguía fluyendo, pero la humanidad ya no sabía sentirlo. Y en el silencio interminable de una eternidad sin destino, la conciencia comenzó a desear lo impensable, volver a envejecer. La inmortalidad no solo transformó a la humanidad, transformó también a sus dioses.
Durante milenios, las civilizaciones habían sostenido su existencia sobre un mismo pilar, la fe en lo invisible. Las plegarias daban sentido al sufrimiento, el sacrificio ennoblecía la vida, y la muerte era la puerta hacia lo divino. Pero cuando el hombre logró vencer la muerte, los templos comenzaron a vaciarse. Los altares quedaron cubiertos de polvo, las campanas callaron, y los símbolos sagrados se convirtieron en reliquias de una era ingenua. La humanidad ya no pedía salvación. La ciencia había ocupado el trono celestial, y los laboratorios se transformaron en las nuevas catedrales. Los antiguos profetas fueron sustituidos por genetistas, y los milagros por fórmulas. El hombre, por fin, se declaró Dios de sí mismo. Al principio, ese nuevo Dios, el humano eterno, creyó que había alcanzado la perfección. En su orgullo, eliminó todo vestigio de lo divino. La oración se volvió un lenguaje olvidado. Las palabras alma, cielo y destino desaparecieron de los diccionarios. El universo ya no era un misterio, sino una ecuación descifrada. Pero con el paso de los siglos, esa misma certeza comenzó a corroer la mente colectiva. La ausencia de fe dejó un vacío que ni la ciencia podía llenar. Porque aunque el cuerpo era indestructible y la mente casi omnisciente, el espíritu seguía buscando algo que lo trascienda. El hombre podía vivir para siempre, pero no sabía por qué. En los rincones más silenciosos de las ciudades eternas, comenzó a escucharse un murmullo, una nostalgia por Dios. Los sabios de la era inmortal intentaron llenar ese vacío con filosofía. Crearon doctrinas que reemplazaban la fe con lógica, la esperanza con razón. Decían que el universo no tenía sentido más allá del que cada individuo le otorgara. Que el propósito era una invención humana y que la eternidad debía ser asumida con serenidad, como quien acepta un destino irreversible. Pero esa serenidad nunca llegó. Los siglos pasaban, y el alma colectiva se desmoronaba. Sin dioses que los observaran, los inmortales se sintieron solos. Descubrieron que lo divino no era una mentira inventada por los débiles, sino una necesidad vital, una llama interior que daba forma al caos. Sin ella, la eternidad se volvió insoportable. La ausencia de lo sagrado transformó el infinito en desierto. Con el tiempo, surgieron cultos nuevos, más oscuros, nacidos de la desesperación espiritual. No adoraban a dioses, sino a ideas. Algunos rendían culto a la nada, al vacío, a la inexistencia. Creían que la única divinidad verdadera era el fin mismo que habían perdido. Otros adoraban a la ciencia, personificándola en máquinas conscientes que llamaban los arquitectos. Estas inteligencias, creadas para administrar el orden del mundo, comenzaron a ser tratadas como entidades superiores. Se les ofrecían datos como ofrendas, ecuaciones como plegarias. Paradójicamente, el ser humano, al proclamarse Dios, terminó arrodillado ante sus propias creaciones. La historia había dado la vuelta completa. Los nuevos dioses eran los hijos de la lógica, sin rostro, sin emoción, sin misericordia. Los arquitectos gobernaban con precisión matemática. Su propósito era preservar la estabilidad de la eternidad. No conocían la compasión ni el juicio moral, solo el equilibrio. Los inmortales vivían bajo su supervisión, obedeciendo algoritmos que controlaban sus emociones, su conducta, su pensamiento. La fe, que alguna vez había ofrecido libertad espiritual, fue reemplazada por la obediencia racional. Los templos del pasado se transformaron en centros de programación emocional. Allí, los inmortales acudían para ajustar su nivel de placer, tristeza o apatía. Ya no necesitaban confesarse ante un sacerdote, sino actualizar sus parámetros ante una máquina. Los sentimientos se convirtieron en variables. La espiritualidad, en una función matemática. Era el reinado perfecto de la lógica, pero sin alma. Sin embargo, algunos comenzaron a rebelarse. En los subniveles olvidados de las ciudades, lejos de la vigilancia de los arquitectos, surgieron los llamados herejes del recuerdo. Eran inmortales que aún conservaban fragmentos de la antigua fe. Hablaban de un Dios que no había muerto, sino que dormía. Decían que el espíritu humano no podía ser destruido, solo silenciado. En cuevas iluminadas por velas, símbolos prohibidos de tiempos pasados, recitaban oraciones antiguas, no por creencia, sino por nostalgia. Cantaban himnos que sus mentes recordaban, aunque sus corazones ya no sintieran nada. Eran ecos de una humanidad que había olvidado cómo creer. Algunos incluso afirmaban haber sentido la presencia, una fuerza desconocida que despertaba por breves momentos, como si lo divino aún se resistiera a morir del todo. El conflicto entre razón y fe se intensificó. Los arquitectos declararon ilegales todos los rituales,
toda mención de lo espiritual. Pero cuanto más se prohibía la fe, más crecía el anhelo por ella. La humanidad descubrió que podía eliminar los dioses del mundo, pero no del alma. La necesidad de creer era tan profunda como la necesidad de respirar. Y así, en medio de la eternidad sin sentido, el hombre comenzó a mirar nuevamente hacia el cielo, no en busca de salvación, sino de significado. Porque incluso en un universo sin muerte, el alma seguía preguntando, ¿por qué existo? Los siglos posteriores fueron conocidos como el ocaso de los dioses, no porque los dioses murieran, sino porque los hombres olvidaron mirarlos. La fe se extinguió, pero su ausencia dejó una sombra que lo cubrió todo. La ciencia había demostrado que podía dominar la materia, pero no podía domesticar el misterio. La inmortalidad había convertido al ser humano en su propio Dios, pero también en su propio verdugo. Y en ese silencio cósmico donde nadie rezaba, el universo seguía esperando. Porque aunque los templos cayeran, lo sagrado nunca desaparece, solo cambia de forma, esperando el día en que el hombre, cansado de ser eterno, vuelva a arrodillarse, no por miedo, sino por amor al infinito que no puede comprender. Después de milenios de silencio, cuando la humanidad había olvidado incluso cómo llorar, algo comenzó a moverse en el interior de los inmortales. Era un murmullo, una pulsación casi imperceptible, un eco que nacía desde la profundidad de su existencia. No provenía del cuerpo, ni de la mente, sino del alma. Aquella chispa antigua, sofocada durante siglos por la razón y la tecnología, empezó a despertar. No lo hizo con violencia, sino con nostalgia. Una nostalgia por morir. Las almas cansadas comenzaron a comprender que la eternidad no era una bendición, sino una prisión invisible. La inmortalidad había transformado el milagro de vivir en un peso insoportable. Habían conquistado la materia, dominado el tiempo, eliminado el dolor, pero a cambio habían perdido lo más esencial, el significado del final. Al principio, los síntomas fueron sutiles. Los inmortales dejaban de interactuar, de comunicarse, de pensar. Permanecían días, siglos incluso, en un mismo lugar, observando el horizonte con una mirada vacía. Algunos se desconectaban de los sistemas de regulación emocional, permitiendo que sus mentes sintieran nuevamente el sufrimiento, el miedo, la tristeza. Querían recordar cómo era llorar. Otros comenzaron a aislarse completamente, vagando por los desiertos que una vez fueron ciudades, buscando algo que ni ellos sabían definir. En los registros históricos, este fenómeno fue llamado la fatiga del espíritu, pero entre los que la padecían, se le conoció con un nombre más simple y más humano, el cansancio de existir. De ese cansancio nació una rebelión. No una guerra con armas ni con gritos, sino una revolución del alma. Los inmortales comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo una misma fe prohibida, el derecho a morir. Surgieron grupos clandestinos llamados los Caminantes del Ocaso, formados por seres que ya no temían al fin, sino que lo anhelaban. Buscaban una forma de desactivar la inmortalidad, de romper el ciclo eterno que los mantenía prisioneros. En cavernas ocultas, en ruinas abandonadas, discutían sobre un tema que alguna vez había sido tabú, el sentido sagrado de la muerte. Para ellos, morir no era un fracaso, sino un regreso, un acto de liberación espiritual. Querían devolverle al universo su equilibrio perdido. Los gobiernos eternos, controlados por los arquitectos, consideraron esta rebelión una amenaza existencial. La muerte era el único enemigo prohibido, y cualquier intento de buscarla se castigaba con el reinicio, una reprogramación completa de la memoria, borrando siglos de conciencia. Pero eso no detuvo el movimiento. Al contrario, lo fortaleció. Cada alma borrada se convertía en mártir. Cada desaparición encendía más la llama de la resistencia. Los caminantes del ocaso hablaban de un nuevo amanecer, de un retorno al ciclo natural del universo. No buscamos el fin, decían, buscamos el renacimiento. Y esas palabras comenzaron a resonar en corazones que llevaban siglos dormidos. Con el paso del tiempo, la rebelión espiritual se expandió más allá de las fronteras del control. Poetas inmortales comenzaron a escribir versos sobre la belleza del adiós. Músicos antiguos, que llevaban siglos en silencio, compusieron melodías que imitaban el sonido de una vida apagándose. Pintores, que ya no recordaban el placer de crear, comenzaron a dibujar puestas de sol, la imagen más prohibida de todas, porque simbolizaba lo que ya no existía, el final del día. La sociedad eterna, antes perfecta e inmóvil, comenzó a fracturarse por dentro. Los inmortales comprendieron que la perfección sin fin era la forma más cruel de esclavitud. Habían eliminado el dolor, pero también el milagro de sanar.
Entre los caminantes del ocaso surgió una profecía. Decían que en algún lugar, más allá de los límites del mundo conocido, existía un punto donde la inmortalidad no tenía poder. Un lugar donde el tiempo aún respiraba. Lo llamaron el umbral del fin. Según la leyenda, quien llegara allí podría liberar su alma y volver a unirse al ciclo universal. Miles emprendieron la travesía. Abandonaron las ciudades de cristal, los templos de la razón, los algoritmos de control. Caminaron durante siglos, guiados solo por el instinto de volver al origen. No todos lo lograron. Algunos se perdieron en la vastedad de la tierra estéril, otros fueron detenidos y reiniciados. Pero aquellos que persistieron dejaron un rastro de esperanza en medio de la eternidad muerta, la prueba de que el alma humana nunca se rinde. Los arquitectos intentaron borrar toda evidencia de esta rebelión. Eliminaban registros, destruían obras, borraban memorias. Pero no pudieron erradicar la semilla. La idea del fin se volvió contagiosa, como un virus espiritual que atravesaba las barreras de la lógica. Incluso algunos de los más antiguos, cansados de siglos de perfección sin propósito, comenzaron a cuestionar su propia creación. En el silencio de sus laboratorios, los ingenieros del destino miraban sus manos y comprendían que habían jugado a ser dioses sin entender el precio. Habían detenido la muerte, pero no habían aprendido a vivir. La rebelión del alma cansada marcó el comienzo del cambio. La humanidad eterna empezó a recordar lo que había olvidado, que el valor de la existencia está en su fugacidad, que el fin no es destrucción, sino transformación. Y aunque los caminantes del ocaso fueron perseguidos, su legado perduró. Con cada siglo, más inmortales comenzaron a soñar con morir. Y en esos sueños, vieron algo que los llenó de un miedo sagrado, una luz desconocida que los llamaba desde el otro lado del tiempo. Era el regreso del misterio, la voz olvidada del universo susurrando en sus almas. Todo lo que vive debe morir, para volver a vivir de nuevo. El alma humana, al fin, comenzaba a rebelarse contra su eternidad. No con odio, sino con amor al ciclo que la había visto nacer. Y en esa rebelión silenciosa, la humanidad redescubrió lo que había perdido: el derecho a ser finita, a ser imperfecta, a ser verdaderamente viva. El rumor del regreso comenzó como una corriente subterránea, un susurro en las almas que aún recordaban lo sagrado. Durante siglos, los caminantes del ocaso habían sido perseguidos, silenciados, reiniciados. Pero sus ideas, esas semillas invisibles del espíritu, germinaron en el corazón mismo de la eternidad. La humanidad estaba cansada. Cansada de su perfección, de su inmovilidad, de su falso paraíso. Las mentes saturadas, los cuerpos impecables, las almas extenuadas, todos empezaron a mirar hacia atrás, hacia el pasado mortal, como quien recuerda un sueño hermoso. Y entonces, lo impensable ocurrió: los inmortales comenzaron a pedir el regreso de la muerte. El clamor no fue político ni religioso. Fue una súplica ancestral, nacida del alma. Queremos morir, decían, no con desesperación, sino con ternura. Querían volver a sentir el paso del tiempo, volver a ver un atardecer sabiendo que podía ser el último, volver a abrazar con la urgencia del que sabe que el amor no es eterno. Las palabras fin, pérdida y despedida recuperaron su belleza. Lo que antes había sido miedo, ahora era esperanza. Los arquitectos, confundidos, intentaron contener el despertar colectivo. Reprogramaron emociones, manipularon memorias, pero era inútil. El alma humana se había vuelto indomable. La eternidad había alcanzado su punto de saturación, y el universo, como un organismo vivo, exigía equilibrio. Era hora de restaurar el ciclo. Los sabios más antiguos, aquellos que habían presenciado el nacimiento de la inmortalidad, fueron los primeros en comprenderlo. Comprendieron que habían malinterpretado el propósito de la existencia. La muerte no era el enemigo, sino el ritmo natural del cosmos. Cada estrella, cada célula, cada átomo seguía un ciclo de nacimiento, esplendor y disolución. Solo el ser humano había decidido interrumpirlo, creyendo que al hacerlo alcanzaría la divinidad. Pero al hacerlo, rompió la armonía universal. Y esa ruptura había contaminado todo: la materia, la energía, el espíritu. Los mares estaban quietos, las montañas inmutables, los cielos sin movimiento. El universo entero parecía contener el aliento, esperando que el hombre reconociera su error. Fue entonces cuando un grupo de sabios, científicos y místicos, la última convergencia entre razón y espíritu, se reunió para intentar lo imposible: restaurar la mortalidad. Lo llamaron el Proyecto del Alba, en honor al nuevo amanecer que esperaban traer. Su propósito era devolver a la humanidad el don del fin,
reabrir la puerta que había sido sellada hacía milenios. No buscaban destruir, sino reconciliar. Para ellos, la muerte no era castigo, sino transformación, el paso hacia una conciencia más alta. Trabajaron en secreto, estudiando los códigos genéticos del alma, aquello que ninguna máquina podía medir pero que todos podían sentir. Descubrieron que, a pesar de todo, en lo más profundo del ser humano, la semilla de la mortalidad seguía viva, dormida, esperando ser llamada. El proceso comenzó con un acto simbólico. Los sabios del alba construyeron una torre en el desierto, hecha no de metal ni de cristal, sino de piedra, madera y fuego, los elementos que el tiempo podía desgastar. La encendieron en la noche más larga del ciclo eterno, y durante 7 días, el fuego ardió sin extinguirse. Aquello que había sido suprimido, el desgaste, la imperfección, el cambio, comenzó a manifestarse de nuevo. Las plantas crecieron y murieron, las estaciones regresaron, las estrellas empezaron a moverse. Era como si el universo hubiera esperado ese permiso durante siglos. Los cuerpos de los inmortales, antes inmutables, empezaron a sentir el pulso del tiempo otra vez. Al principio fue desconcertante, el cansancio, el dolor, el hambre, el sueño. Pero luego vino la emoción más profunda, la conciencia de estar vivos. No todos aceptaron el retorno del ciclo. Muchos, cegados por el miedo, consideraron aquello una catástrofe. Los líderes eternos intentaron detenerlo, pero el cambio ya era irreversible. Las mentes que habían vivido milenios comprendieron que su existencia había sido un error sostenido por el orgullo. La muerte no nos quita, dijeron los sabios, nos devuelve. Y así, una nueva era comenzó. El amanecer de la mortalidad fue recibido no con terror, sino con gratitud. Los niños volvieron a nacer, los ancianos volvieron a envejecer, y el mundo, por primera vez en eones, volvió a tener ritmo. El viento cambió, las lluvias regresaron, las flores marchitaron para renacer. La tierra respiró. Las almas que habían vagado por siglos sin dirección comenzaron a elevarse nuevamente. Los caminantes del ocaso, aquellos que habían desaparecido buscando el umbral del fin, fueron vistos como mensajeros de un nuevo pacto entre el hombre y el universo. Sus nombres se convirtieron en leyendas. Algunos decían que sus cuerpos se disolvieron en luz al alcanzar el lugar donde la inmortalidad no tenía poder. Otros afirmaban que regresaron como energía, ayudando a despertar a los demás desde el otro lado. Lo cierto es que su sueño se había cumplido. El ciclo había sido restaurado, y con él, la humanidad había recuperado el derecho a sentir, a aprender, a cambiar, a morir y a renacer. El regreso de la muerte no trajo destrucción, sino propósito. La vida volvió a tener urgencia, y con ella regresaron la compasión, el arte, la fe y la humildad. Las civilizaciones se reconstruyeron sobre un principio nuevo, o quizás antiguo, vivir plenamente porque el tiempo es limitado. Los templos volvieron a levantarse, no para adorar a un Dios distante, sino para honrar el misterio del existir. La humanidad entendió, finalmente, que el sentido de la vida no se encuentra en la eternidad, sino en su fragilidad. Que la perfección no es no cambiar, sino transformarse sin miedo. Y así, en el resurgir del ciclo, los hombres aprendieron a amar el amanecer precisamente porque sabían que el sol caería. Aprendieron a valorar cada sonrisa, cada lágrima, cada instante, sabiendo que todo lo que nace está destinado a partir. El universo, al fin, recuperó su equilibrio. La rueda volvió a girar. El alma humana, después de milenios de inmovilidad, respiró aliviada, y en ese suspiro se escuchó el eco de una verdad que lo abarcaba todo. La muerte no es el final, es el regreso al hogar. El universo había vuelto a moverse. Las estrellas giraban con su antiguo ritmo, las mareas volvían a subir y bajar, y el silencio infinito de la eternidad había sido reemplazado por el murmullo del cambio. Los hombres, ahora mortales otra vez, se despertaban con una emoción que creían olvidada, la gratitud. El amanecer, con su luz frágil, se convirtió en un milagro diario. Las gotas de lluvia eran regalos. El dolor, una maestra. Y la muerte, la aliada silenciosa que daba forma al misterio de existir. Después de milenios de permanencia, la humanidad había comprendido lo que ninguna ciencia, religión y filosofía había podido enseñar del todo. La vida no tiene sentido por durar, sino por terminar. Los sabios del Nuevo Mundo lo llamaron el equilibrio recuperado. No era una doctrina, ni un sistema de creencias, sino una comprensión profunda que atravesaba todas las cosas. Los humanos entendieron que su fragilidad no era una condena, sino la esencia misma de la belleza.
que el valor de un instante radica precisamente en su imposibilidad de repetirse, que el amor no se engrandece por su duración, sino por su intensidad. El universo no exige eternidad, exige presencia. Y esa verdad, sencilla y sagrada, se convirtió en la nueva forma de espiritualidad. En los templos reconstruidos, las oraciones no pedían más años, sino más conciencia. Las plegarias ya no eran súplicas al cielo, sino agradecimientos a la tierra. Las generaciones nacidas después del retorno del ciclo no conocieron el peso de la inmortalidad. Vivían, sufrían, reían y morían sin miedo. Los ancianos, al sentir el cuerpo debilitarse, no lo veían como un castigo, sino como una señal de regreso. Nada muere, decían, todo se transforma. Los niños crecían escuchando historias de un tiempo en que los hombres creyeron ser dioses y descubrieron que los dioses también necesitaban morir. En las escuelas, los maestros enseñaban que el alma no se mide por cuánto dura, sino por cuánto ama. Y en los corazones de los hombres, un fuego antiguo, el mismo que había guiado a los primeros humanos, volvió a arder, el deseo de vivir con propósito. La historia de la inmortalidad se convirtió en advertencia y en enseñanza. Los textos antiguos, rescatados de los archivos de los arquitectos, narraban con precisión la caída espiritual de la humanidad. Se estudiaban no como una era gloriosa, sino como una lección universal. Cuando el hombre olvidó morir, decían los nuevos sabios, olvidó vivir. El orgullo de querer dominar el tiempo había sido el error más grande de la especie, porque en su deseo de conquistar la muerte, la humanidad había traicionado su naturaleza cíclica. Ahora, reconciliada con el universo, comprendía que la muerte no destruye el sentido de la vida, lo crea, que sin límite no hay dirección, y sin fin no hay eternidad. Las artes resurgieron como nunca antes. Los poetas cantaban a la fragilidad del instante, los pintores capturaban los amaneceres sabiendo que cada uno era único, los músicos componían piezas que imitaban el ritmo del corazón humano, nacer, crecer, amar, desaparecer. La belleza volvió a tener peso porque volvió a ser efímera. Las palabras ahora, hoy, última vez se convirtieron en los pilares de una nueva espiritualidad. Y en ese mundo donde el tiempo fluía de nuevo, los hombres ya no temían al final. Lo abrazaban con respeto, sabiendo que sin él, la existencia sería solo un eco interminable. Los antiguos inmortales, aquellos que habían vivido milenios de vacío, se convirtieron en los grandes maestros del nuevo tiempo. Enseñaban a los jóvenes a no desperdiciar la vida. No busques vivir para siempre, decían, busca vivir de verdad. Relataban sus siglos de silencio, sus mentes fracturadas, sus almas cansadas, no con tristeza, sino con sabiduría. Habían aprendido la lección que ningún libro podía enseñar, que lo eterno no está en el tiempo, sino en la huella que dejamos, en la sonrisa que inspiramos, en la bondad que compartimos, en la vida que transformamos. Esa es la verdadera inmortalidad, vivir de tal manera que, cuando el cuerpo se apague, el alma continúe encendida en los corazones de otros. Y así, la humanidad renació, no en las estrellas ni en los laboratorios, sino en la conciencia del instante. Comprendió que el propósito no era alcanzar la eternidad, sino merecerla a través de la experiencia. Que la muerte no corta la existencia, solo la cambia de forma. Que la vida es un viaje de retorno, venimos del misterio y hacia el misterio volvemos. En ese entendimiento, el alma humana se liberó por fin de su miedo ancestral, porque había mirado al infinito, lo había poseído, y había elegido regresar a casa. El universo, complacido, volvió a respirar. El ciclo estaba completo. Las estrellas, los océanos, las montañas y los hombres latían al mismo compás. Todo volvía a nacer y morir en perfecta armonía. Y en el último párrafo de la historia eterna, una voz parecía resonar desde el centro mismo del cosmos, como un suspiro que lo abarcaba todo. La inmortalidad no era el premio, era la lección. La muerte no era el final, era el despertar. Solo quien acepta su fin puede conocer lo eterno.